Hola, toda la Cuervada. Continuamos con el análisis de San Lorenzo de los últimos años para entender cómo se llegó a esta calamitosa situación. Ahora nos toca la temporada 18-19, una temporada, creo yo, donde se puede ver muchísimo del descalabro y donde empiezan a verse también algunas actitudes que luego se repetirán mucho más seguido en cuanto a lo dirigencial y que terminan siendo una de las causas por las cuales San Lorenzo está como está. Así que vamos ya mismo, nos metemos con el análisis. Primero, obviamente, todo lo financiero, luego lo futbolístico, y después ya cerrando con las perlitas, ¿no? De lo que fue esta temporada para San Lorenzo. Primero, el balance. Acá vemos un crecimiento terrible del activo cuando, de vuelta, no hubo obras, no hubo una compra de jugadores de muchos valores, más hubo muchas ventas de jugadores de poder de reventa. El resultado del ejercicio te da un positivo de 5 millones de dólares, un patrimonio positivo en 36 millones de dólares, algo completa que no tiene mucho sentido con lo que vamos a dar después, ya que sabemos que los mayores activos son los bienes inmuebles y el plantel profesional. Y el plantel profesional, vamos a ver, en comparación con el año anterior, se sigue devaluando, más otras cosas que han pasado. Después, bueno, para los indicadores, una liquidez que sigue siendo bajísima, 33%, o sea, 0,33, perdón, que eso quiere decir que, obviamente, de cada dólar que tenías que pagar, solo tenías 0,33 en ingresos para paliarlos. Caja y bancos, otra vez, 15.000 dólares en caja, es irrisorio, es una vergüenza. Eh, Después, bueno, el endeudamiento del 54%, acá baja muchísimo, baja del 80 y pico al 50, pero realmente díganme qué obra vieron nueva que le haya pagado el club, que le haya puesto el club, alguna cancha nueva de entrenamiento, algún predio nuevo de entrenamiento, mejoras en el estadio, no hubo absolutamente nada. Ya vamos a ver lo que era el plantel. ¿Qué nos dice el balance? ¿No? Uno leyéndolo así, raro, un patrimonio neto positivo, un resultado positivo del ejercicio. Parece que San Lorenzo duplicó sus activos casi y mantuvo el pasivo donde estaba, con lo cual eso sería algo positivo, lógicamente. Eh, pero bueno, una liquidez muy baja, un endeudamiento que cayó un montón, del 80 y pico al 54%. Eh, que uno lo que lee es que bueno, el club recuperó bastante con respecto al ejercicio pasado, que había dado pérdida y un endeudamiento alto. Uno ve esto y dice, vamos, bárbaro, San Lorenzo mejoró un montón este año, vamos a ver realmente lo que pasó, ¿no? Vamos primero al mercado de pases, veamos ya la cantidad de incorporaciones, ¿no? Y de bajas, se ha cambiado medio plantel. Ya cuando ves estas cosas, ya te empiezan a llamar la atención, ¿no? Uno asocia esto a clubes seguramente del Nacional B o que pelean el descenso, que tienen todos jugadores a préstamo o libres, entonces de un año a otro cambia mucho el plantel, tienen 10, 12 incorporaciones cada uno, se mantienen pocos jugadores, los jugadores van cambiando de un equipo a otro, y no se mantiene una base. Bueno, se empieza a ver esto en San Lorenzo, ¿no? Veamos la cantidad de incorporaciones que hubo. Ya en julio estamos hablando de que llegaron Santiago González, un delantero que se destaca ahora en Perú. En San Lorenzo creo que si jugó un partido es mucho, creo que no jugó. Vinieron Mouche, Poblete, el Travieso Hernández, Ariel Rojas, que ya en River no lo querían más. Eso para julio del 2018, para afrontar lo que sería el resto de la Copa Sudamericana y el comienzo de la Superliga 18-19. Y luego vean en enero, lo de enero es una cosa escandalosa. Acá puse algunos préstamos que en otros no puse, porque se empieza a ver más y más seguido la cantidad increíble de préstamos que hay. Andrés Rentería, Román Martínez, Castellani, Damián Pérez, Monetti, El Grueso Torres, Loaiza, Gino Peruzzi, Juan Camilo Salazar y Héctor Fertoli. Esas son las incorporaciones de San Lorenzo en enero del 2019, ya con Almirón en el banco de suplentes y con Bragarnik trayendo jugadores afines representados por él en realidad. Y vamos a ver las bajas ahora, ¿no? Para julio del 18, San Lorenzo, recordemos, sale tercero, le falta jugar casi toda la Copa Sudamericana, o sea, de 16 avos en adelante creo que era. Se van Piris Damota, Paulo Díaz, Matías Caruso, Facundo Quiñón, Cavallaro, Angeleri, Mercier, Vera, que había llegado hace menos de un año, Musis, que se va libre, el Travieso Hernández, que también se va libre 6 meses después que llega, o sea, en julio del 18 llega y en enero del 19 se va libre, y el retiro del Pipi Romagnoli, obviamente. Así que, nada, vamos a ver después lo de Piris Damota y Pablo Díaz, porque por Piris Damota todavía hay una deuda que pagar. San Lorenzo tenía el 50% del pase junto al Villarreal, que fue como un inversor, y después cuando lo vende, hubo problema
con la venta fue de 7 millones de dólares. San Lorenzo tenía el 50%. Se calcula que fueron 3 millones y medio para San Lorenzo, pero con deudas para pagar por intermediarios, con lo cual terminó siendo menos aún. Paulo Díaz se vende también por 6 millones de dólares, pero San Lorenzo tenía también el 50%, que no le pagó a Palestino, con lo cual entró en juicio. Palestino terminó cobrándolo mucho más tarde y inhibió a San Lorenzo, con lo cual de vuelta acá tenemos dos ventas, dos, entre comillas, buenas ventas de jugadores que San Lorenzo solo tiene el 50%, lo cual no es bueno, porque San Lorenzo cuando compra un juguetito y compra el 100, cuando compras un tipo grande compra el 50, como Bota, como Corujo, no de Pablo Díaz y de Piris Damota. Entonces acá vemos dos jugadores que San Lorenzo vende bien, vende a buen dinero, pero que tiene solo el 50%, y que encima ambos casos se judicializaron al final porque San Lorenzo terminó sin pagar, o intermediarios, o algunas cuotas o plata que le correspondía a otros clubes, con lo cual terminó recibiendo mucho menos lo que dice ahí. Después Caruso y Angeleri, vendiste a casi tu dupla central, digamos. Quiñón, un buen suplente que, teniendo en cuenta que se iba Piris Damota y se fue Musis y se fue Mercier, pintaba para ser titular. San Lorenzo lo termina vendiendo, creo que es a Lanús, si no me equivoco. Y después, bueno, Cavallaro, Angeleri y Mercier se fueron libres. Musis, que te había costado, vimos hace un par de videos, 2 millones de dólares, también se va libre. Acá hay mucho jugador que San Lorenzo compra y lo termina o vendiendo más barato o dejando libre. Ya vimos el caso de Corujo, de Musis, bueno, Angeleri, Quiñón, que pintaba para titular, Caruso, que se lo compra por 1 millón y lo vende por 750. Y las únicas dos ventas que tiene buenas son de jugadores que tienen el 50% y que terminan judicializándose. O sea, ya se empiezan a ver estas cosas que San Lorenzo puede vender bien, pero aún así la plata no entra porque compró mal. Compró el 50% de jugadores jóvenes. Tienes que comprar, no te digo, tal vez el 100 no te deja el club vendedor, el 80, el 75, quédate con la mayor parte, no te quedes con la mitad, un poquito más de la mitad, no sirve. Por estás pagando el sueldo en el medio, entonces la verdad que habría que pensar otra forma de hacer las cosas, sobre todo con jugadores jóvenes que sabes que tienen poder de reventa y por los que tampoco gastaste un dineral. Piris Damota eran 750.000, ofrecerles 1 millón, 1.100.000 por 75, 80, 70 al menos, para después tener una mayor porción cuando lo vendés. Pero bueno, estos fueron los negocios que se empezaron a ver raros, sin contar todos los jugadores que llegaron libres. El Travieso Hernández nunca estuvo a la altura. Vean la lista de jugadores. La mayoría de estos no están a la altura de San Lorenzo, ni a la altura de sus reemplazantes, ¿no? Poblete vino para reemplazar a Quiñón, a Mercier y a Musis. Musis nunca fue santo de mi devoción, pero es más que Poblete, ni hablar Mercier y Quiñón. El Travieso Hernández vino para reemplazar el retiro de Romagnoli, la partida de Cavallaro, y la verdad que bastante pobre. Bueno, Le Poblete también para reemplazar a Piris Damota. Ariel Rojas vino para cubrir ese lugar también, que estaba muy fuera de estado y no rindió bien. Después todos los que llegaron después, Román Martínez, que estaba prácticamente retirado, Rentería, que lo único que se lo recuerda es por el penal a Huracán, pero la verdad que fue pobrísimo el nivel. El Ruso Torres, otro. Y uno que me gusta hablar mucho, Juan Camilo Salazar, porque acá se empieza a ver un modus operandi de San Lorenzo a futuro muy grave, que es el de comprar un jugador, no pagarlo y que lo tenga que devolver. Juan Camilo Salazar llega en enero del 19, se termina yendo creo que en mayo o junio, por falta de pago. San Lorenzo no pagó las cuotas y al ver que no era tan bueno y que no estaba rindiendo tan bien, dijo no lo pago, lo devuelvo, pero no es que bueno, como no lo pago, termina todo bien. Eso tiene multas, eso tiene instancias judiciales que San Lorenzo tiene que pagar. O sea que no es que estuvo gratis 6 meses en San Lorenzo, hubo que pagarlo. Y después Fertoli, que lo compraron, ahí vemos, a un precio altísimo, para un jugador que jugó y rindió muy poco en San Lorenzo. Vamos a ver ahora el plantel de San Lorenzo y cómo fue la actuación en las competiciones. El plantel ya con Torrico, Monetti y De Becchi. Navarro se había ido. Los defensores, o sea, Navarro se fue en enero del 19. Los defensores Colochini, Gianluca Ferrari, Andrés Herrera, Elías Pereira, Damián Pérez, Gino Peruzzi, Gonzalo Rodríguez, Gabriel Rojas, Víctor Salazar y Marcos Senesi. Acá ya se ve una pérdida de jerarquía total. Si bien Caruso y Angeleri tal vez no tuvieron el mejor año de sus carreras y tal vez eran jugadores ya grandes, no los reemplazaste con jugadores de calidad. Estamos viendo a Damián Pérez, Peruzzi, Gianluca Ferrari, jugadores que claramente están a la altura, Colochini y Gonzalo Rodríguez, que ya en la parte final de su carrera ninguno de los dos volvió bien. Colochini tuvo un año bueno que creo que fue justo el 17-18, después fue un desastre. Después los volantes, Perrito Barrios, Bellucci también en la parte descendente de su carrera ya. Bellucci llegó a una oferta de 4 millones de dólares de Independiente, San Lorenzo la rechaza
y luego vamos a ver, lo termina dejando libre poco tiempo después. La verdad que una cosa, realmente una falta de criterio y una falta de responsabilidad total hacia el club. Belucci tenía creo que 33, 34 años, te ofrecen 3, 4 millones de dólares, agarralo. Más viendo que ya estaba con algunas lesiones en la parte del declive de su carrera. Yo entiendo que tal vez era el que más fútbol te daba, pero era el momento de hacer caja con un jugador que te rindió, que ya está, con los problemas económicos que estamos viendo que tiene San Lorenzo, otra pésima decisión. Después, bueno, Bota, Castellani, Loaiza, Román Martínez, Poblete, Ariel Rojas, Insaurralde, que hoy sigue en el club. Sigue en el club, todavía no lo vimos jugar bien 5 partidos seguidos. Y los delanteros Blandi, Fertoli, Gaich, Reñero, Rentería, Juan Camilo Salazar y el Grueso Torres, la verdad, no sé qué más hay que aclarar de esto. San Lorenzo tiene una pérdida total de calidad, de jerarquía y de patrimonio en este plantel, comparado ya al del año anterior, que no era tan bueno, y ni hablar con el de hace 2 o 3 años, un plantel completamente devaluado, sin jugadores, muchos jugadores a préstamo, muchos jugadores que no tenían poder de reventa, muchos jugadores grandes, como vemos Gonzalo Rodríguez y Colochina, eran titulares, tenían los dos arriba de 35 años, Monetti en el arco, que vino creyéndose que era Manuel Neuer, y no fue ni la sombra de Gilberto Angelucci. Entonces, mucho jugador sobrepagado también. El jugador que terminó haciendo juicio, Juan Camilo Salazar, que se fue por falta de pago, o sea, falta de pago al club que lo compramos. Vamos a ver, Gino Peruzzi hoy en día está en juicio con San Lorenzo y pide $1,500,000 como resarcimiento. Gonzalo Rodríguez se fue en juicio, Colochini se fue en juicio. Vamos a ver más adelante cómo se terminan yendo estos jugadores y cómo se logran estos descalabros financieros que estamos hablando. No me quiero extender mucho. Superliga 18-19 arranca con Biagio. Biagio queda fuera de la Sudamericana en cuartos de final con Nacional y renuncia, en octavos de final con Nacional y renuncia. Recordemos que había pasado la serie de Temuco perdiendo los 2 partidos. A San Lorenzo le dan por ganado el de ida por la mala inclusión de un jugador chileno, que creo que había sido inscrito por Defensa y Justicia, lo traspasan a Temuco y Temuco lo hace jugar cuando no podía, pero San Lorenzo perdió los 2 partidos y clasificó, y luego con Nacional juega bien el partido de ida, eso es verdad, fue de los pocos partidos que jugó bien con el Pampa Viallo, pierde la vuelta 2-0 malamente, y termina yéndose de la Sudamericana en octavos de final. La Copa de la Superliga 19 elimina a Huracán por penales en cancha de Huracán, Pitana les regaló un penal y ni así nos pudieron eliminar. Luego San Lorenzo lo elimina por penales con el gol de Rentería. La siguiente ronda queda fuera, también jugando muy mal frente a Argentinos Juniors. En la Superliga 18-19, 23avo. San Lorenzo ganó 3 partidos ese año. 3 partidos en todo el año ganó San Lorenzo. Un papelón lo que pasó. Estuvo una vez 9 partidos sin ganar, en otra creo que estuvo 5 o 6 sin ganar de vuelta. Realmente un papelón total de San Lorenzo en este torneo. Ganó 3 partidos, terminó creo que, terminó 23avo de 26. Solo 3 equipos abajo de San Lorenzo en esta Superliga. Copa Argentina 2018 también en cuarto de final, queda fuera malamente con Temperley en cancha de Lanús, un papelón también, luego de haber pasado cortando clavos contra Colón en cancha de Newell's. Y la Libertadores 2019, que ese ya la dirigió Almirón, que había llegado en noviembre del 18 para reemplazar a Viallo. Octavos de final, ganó los 3 partidos como local, empató en Perú contra Melgar, fue suficiente, le alcanzó para pasar de ronda y clasificar a los octavos de final contra Cerro Porteño, que es parte del próximo balance de la próxima temporada, ya que se jugó con Pizzi en el banco de suplentes. Almirón se había ido por malos resultados, por más que clasificó a octavos, el torneo fue un papelón, y los refuerzos que trajo ninguno rindió, ninguno estuvo a la altura de San Lorenzo, con lo cual terminó dando un paso al costado, y vamos a ver que llega Juan Antonio Pizzi y otra camada de jugadores carísimos, sin poder de reventa, que algunos no se pagaron, lo que empieza a ser ya casi como un modus operandi en San Lorenzo, ¿no? Jugadores que se van por falta de pago, pases que no se pagan. Esto se acentúa en este balance que vimos acá y se va a acrecentar en los que vienen. Recordemos, estos videos son para intentar de entender cómo llegó San Lorenzo a hoy, 2026, en la situación en la que está. Ya acá no es que se ven indicios, ya se ven claras muestras de lo que fue pasando en San Lorenzo a través de los años, la pérdida de jerarquía, las constantes eliminaciones en torneos, en instancias previas a las que uno cree que debería llegar, una pérdida de jerarquía total y jugadores que no están a la altura, contratos muy altos, ventas malas, compras aún peores, y lo que será una constante en los próximos años.